Hay que hacer una y otra vez el análisis del presente y en el presente, puesto que es el presente el lugar en el que nos situamos de manera activa y podemos actuar y pensar, por lo tanto, reflexionar y recuperar el pasado en la memoria, actualizando el pasado y las problemáticas no resueltas. Es muy importante volver al análisis del presente, en el presente, en el espesor del presente, más bien en los espesores del presente, para precisamente develar las composiciones dadas en otros presentes y permitirnos entender y develar las composiciones que se dan en este presente, en el mismo presente en el que estamos efectuando un análisis. Bueno, lo que nos toca como desafíos son los resultados electorales, que en realidad están vinculadas a la correlación de fuerzas, pero también están vinculadas a lo que podemos llamar la situación o la predisposición psicológica de las muchedumbres. No hablamos de las masas, tampoco de las multitudes, porque en el caso electoral se trata de muchedumbres y sobre todo porque el voto es una responsabilidad individual y la sumatoria de votos da como lugar una resultante estadística y por lo tanto ahí tenemos una especie de dato que está vinculado a una cifra o datos que están vinculados a las cifras y que de alguna manera conmensuran en términos de proporciones una totalidad estadística, es decir, cuantitativa. Obviamente no es el mejor lugar para hacer y efectuar un análisis de los contenidos de los procesos cualitativos. Sin embargo, dadas las circunstancias, es la entrada que tenemos, sobre todo para evaluar, por lo menos cuantitativamente, los comportamientos de la gente. En ese sentido, hay que aclarar que no se trata de considerar que este comportamiento de la gente, captado en términos estadísticos, es la clave y mucho menos la única clave para descifrar el presente, el momento y la correlación de fuerzas en el momento. De ninguna manera. De lo que se trata precisamente es de ingresar por esta puerta, porque es la puerta que resulta como fuente primaria para abrirse otras puertas y tratar de penetrar en las profundidades, es decir, en las composiciones cualitativas del momento, del presente y de la correlación de fuerzas. Como dice mi amigo y compañero de lucha, Carlos Savransky, hay que distinguir entre lo que ocurre en términos superficiales y hasta artificiales, porque hay un artificio cuantitativo en la estadística de los resultados electorales, y lo que ocurre en términos cualitativos. No podemos dejarnos llevar por la cifra, aunque esté acompañada por la propaganda y la publicística y una diatriba, una compulsa de diatribas que no llegan de ninguna manera a un debate ideológico. De lo que se trata es de interpretar inclusive esos datos estadísticos para entenderlos, pero solo se puede hacer en la medida que entendamos las dinámicas cualitativas, las dinámicas moleculares de la sociedad, sobre todo el estado en el que se encuentran, ¿no? Los estados en los que se encuentran, incorporando a nuestra apreciación los distintos planos de intensidad que hacen precisamente estos comportamientos. Y eso obviamente también tenemos que vincularlos a procesos,
a procesos que tienen que ver con procesos políticos, pero también procesos económicos, sociales y culturales. Y si asistimos en el momento presente a un desencanto generalizado, dilatado, de lo que fueron las promesas de los gobiernos progresistas, y eso en parte explica la emergencia de hombres bizarros que expresan los prejuicios más recónditos, más conservadores, más inhumanos, o más bien más cosificados de la gente, porque la gente está ante el abismo y lo único que busca son edulcorantes o adormecentes o salidas delirantes como las que están ocurriendo en Argentina. Y en el caso de Bolivia están ocurriendo en sentido más pedestre, menos delirante, más vinculado a lo que podemos llamar la resaca, después del bochorno de la fiesta anterior que duró 2 décadas. Y como no queda nada después de la fiesta y todo es una especie de desorden y vaciamiento, lo que queda es lo que queda, y lo que ha ocurrido es que se ha alzado de los cabellos a lo que queda para llevarlos al asiento presidencial. A la luz de estos resultados electorales y de los comportamientos de la gente, por lo menos en términos electorales o de la votación, podemos empezar a hacer una evaluación más contextual de lo que está ocurriendo, sobre todo en la composición o en las composiciones de las sociedades, y también entender el alcance de la crisis del Estado-Nación, aunque se llame Estado plurinacional. En el caso de Ecuador y Bolivia, nunca han dejado de ser Estado-Nación. Lo único que se ha hecho es cambiar de nombre, a pesar de que sus constituciones demandan un Estado plurinacional. En el caso de Bolivia, un Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Lo que tenemos después de la promulgación de las constituciones es un contrastado comportamiento del Ejecutivo y de los órganos de poder que han desacatado la Constitución y por lo tanto la han vulnerado y no la han cumplido, cometiendo delitos constitucionales. No se trata aquí de defender las constituciones de Bolivia y de Ecuador. De lo que se trata es de entender eso, el comportamiento de los órganos de poder, de las estructuras de poder, de la gente que está ejerciendo poder, para entender por qué lo han hecho, por qué no han cumplido con la Constitución y por qué han impactado de una manera tan negativa en sus sociedades a tal punto que la han desarmado, han desmantelado el tejido social, han destruido a las organizaciones sociales y han corroído las instituciones, corrompiendo a la gente a través de los mecanismos expansivos de las formas de gubernamentalidad clientelar. Es indispensable entender esto para entender lo que pasa, por qué salen, en el caso de Argentina, hombres bizarros y en el caso de Bolivia, hombres sin atributos, que terminan precisamente expresando el derrumbe político, el derrumbe de, obviamente, del proyecto llamado demagógicamente progresista y por lo tanto el derrumbe de promesas retóricas populistas y en consecuencia el derrumbe de estructuras de poder que han manejado clientelarmente el gobierno y el Estado, dando lugar a lo que hemos llamado el enriquecimiento de la burguesía rentista que gobierna. Esto nos puede permitir comprender
el alcance de lo que está ocurriendo hoy en términos de lo que se viene a llamar las victorias de la derecha, tanto en Argentina como en Bolivia. Obviamente no se trata solamente de situarse en las personas, ni de hacer una clasificación de las mismas y un dibujo de sus perfiles psicológicos y políticos, sino se trata de que estas figuraciones de los perfiles políticos y psicológicos de los gobernantes terminen siendo explicados, decodificados y descifrados y a la vez interpretados a partir de los contextos de lo que está ocurriendo en el presente, como campos de correlaciones de fuerzas, como diatribas políticas, porque no se llega ni siquiera a un debate político, como compulsas en torno a la ausencia del excedente, porque eso es lo que se ve dada la crisis económica en Argentina y en Bolivia, aunque obviamente se da de distintas maneras, con sus propias singularidades, con distintos alcances y magnitudes, que no pueden equipararse. Sin embargo, en ambos casos tenemos precisamente crisis económica de magnitud, que en gran parte, eso sí es cierto, se deben a los manejos discrecionales de los gobiernos progresistas. Ahora bien, si esto es verdad, y esta es una verdad que compartimos, no se trata solo de partir de esto para justificar, legitimar la presencia de gobiernos derechistas, que lo único que tienen en el horizonte es volver al pasado, a un pasado utópico que nunca se dio, a un pasado utópico que dice que en un caso era la potencia más importante del mundo a comienzos del siglo XX, cosa que obviamente contrasta con los hechos, con los acontecimientos y con la historia documentada. Eso no es otra cosa que una especulación delirante de un discurso a su vez delirante. En el caso de Bolivia, el discurso de volver a el emprendimiento empresarial en un país donde el empresario y la burguesía ha vivido a costa del Estado y a la sombra del Estado, subvencionada por el Estado, por ejemplo, la subvención del diésel a la agroindustria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de ninguna manera de esa misma figura que supuestamente estaría verificada en tanto empresariado impulsado por su propensión al desarrollo. Al contrario, estamos hablando de empresarios que están articulados de manera perversa al Estado, obviamente de una manera distinta a lo que está la burocracia, una burocracia excesiva, altamente numeraria e ineficaz que ha estado vinculada al Estado y sobre todo en su sentido expansivo en los gobiernos llamados progresistas. No es cierto que haya existido bonanza en el periodo neoliberal de 2 décadas de 1985 al 2005. Sí hubo bonanza económica durante las 2 décadas del gobierno neopopulista de Evo Morales Ayma y con un declive notorio en el gobierno de Luis Arce Catacora. Es decir, hubo bonanza, pero esa bonanza no ha sido aprovechada para la inversión productiva ni para la inversión social. Por ejemplo, para mejorar la educación de manera estructural, de la manera como exigía la Constitución. Tampoco ha habido inversión en la salud y mucho menos
en la creación de fuentes de trabajo de largo plazo. Entonces se ha despilfarrado la gran oportunidad. Es decir, se ha despilfarrado la bonanza y esa bonanza se ha convertido en una festividad bochornosa del jolgorio de los saltimbanquis que han gobernado. Sin embargo, esto no justifica de ninguna manera ni legitima la presencia de los gobiernos de derecha, que son el resultado precisamente de la decadencia política. La verdad es que no hay horizontes, no hay un futuro promisorio inmediato. En todo caso, digamos, se requiere un periodo de sacrificios, y si se quiere inclusive de austeridad, pero que en el sentido teórico se encamine en procesos y proyectos que fortalezcan la economía, y eso implica fortalecer la producción y no las ganancias empresariales que buscan siempre ganar a costa del país, a costa de los recursos naturales, a costa de la ampliación desbordante y demoledora de la frontera agrícola, inclusive incinerando los bosques primarios de una manera apocalíptica, como lo han hecho el 2019, lo han vuelto a hacer el 2023 y lo quieren hacer ahora, con mayor libertad empresarial en pleno gobierno conservador de derecha de un neoliberalismo deshilachado, volviendo al contraste entre la superficie y lo profundo, por así decirlo de manera metafórica, entre el artificio y lo auténtico, entre la apariencia y la realidad efectiva, entre la representación y el referente cualitativo, y por lo tanto entre la estática momentánea, provisional y fugaz, y el contenido dinámico cualitativo, podemos decir que las victorias recientes de la derecha no legitiman de ninguna manera el poder, su poder, el ejercicio del poder. La ecuación entre poder y legitimación es imposible. Más en este caso cuando la derecha expresa de manera desmesurada el anacronismo, la manifestación del anacronismo, la perduración de anclajes en un pasado que no existió y se manifiesta de manera narrativa en su propia cabeza, en su mentalidad rezagada. Cierto que esto que decimos de ninguna manera tampoco justifica ni corrobora la demagogia retórica de los llamados gobiernos progresistas. No se legitima ni el poder, ni el ejercicio del poder neopopulista, ni el poder, ni el ejercicio del poder neoliberal. Como hemos dicho muchas veces, ambas expresiones políticas que suenan como antagónicas, como opuestas, como enemigas, en realidad son complementarias. El reciente triunfo electoral de la derecha de ninguna manera descalifica las luchas sociales dadas durante largo tiempo. En la historia reciente, en los 6 años de luchas que hemos llamado movilización prolongada del 2000 al 2005,
mucho menos las luchas sociales, las luchas anticoloniales, las luchas antiimperialistas que se han dado a lo largo del siglo XX. Esta es, pues, la pretensión de una derecha inculta, de una derecha estancada en la provisionalidad de sus discursos, en lo vernacular de sus prejuicios. Cree que la implosión de la estructura de poder neopopulista, de la forma de gubernamentalidad clientelar, justifica su propia ideología vacua, anacrónica, supremacista, racista, clasista y machista, además de colonial. De ninguna manera. Estos discursos que se repiten como inercia no son más que vaguedades, reminiscencias de las poses conservadoras que enfrentaron en su tiempo a la emergencia del liberalismo. Solo que ahora los pretendidos llamados liberales, que desconocen su propia historia, pretenden ser eso, liberales, cuando son solo conservadores, son los conservadores del momento presente. El problema puede ser resumido de la manera siguiente. La pose, la retórica neopopulista que ha trivializado el contenido de las luchas sociales anticoloniales, antiimperialistas y antipatriarcales, de ninguna manera sustituye el contenido cualitativo de estas luchas, las estructuras conceptuales de estas luchas y el contenido histórico, político y cultural de estas luchas. La banalización y la trivialización neopopulista lo único que ha hecho es desarmar momentáneamente el contenido cualitativo de las luchas, sus expresiones ideológicas, sus expresiones narrativas, sus expresiones interpelativas que acuden a la crítica, que viene de las tradiciones iluministas. La derecha cree que porque ha caído una impostura, porque se ha derrumbado en su propia implosión, entonces las luchas históricas, políticas y culturales, además de sociales, ya no tienen ningún sentido. Lo que no tiene ningún sentido es la diatriba de la derecha, de una derecha inculta que cree que el país se reduce al ámbito de sus entornos, al ámbito de sus barrios, al ámbito de sus amigos y de sus cócteles, donde conspiran y donde pretenden conspirar y pretenden decidir el destino de un país que no les pertenece y del que desconocen todo, salvo, claro está, sus restringidas esferas y burbujas donde se ven al espejo y creen al verse ellos mismos que ven el país. Esta no es otra cosa que una reducción elemental de las representaciones a los códigos provisorios de los prejuicios de una clase política y de una clase social que no ha salido de sus reductos nunca, pero que puede llegar por arte electoral al asiento presidencial. El discurso neopopulista nunca se corroboró, nunca tuvo un contraste positivo con la realidad efectiva, sencillamente levitó sobre ella misma
y dio vuelta sobre sí misma, encaracolándose. El discurso de derecha, anacrónico de por sí, que corresponde a la inercia de una ideología ya desaparecida, que solo se mantiene por el esfuerzo mecánico y compulsivo de medios de comunicación que imponen espectáculos, que se engalanan con montajes que no dura el tiempo de una burbujeante ilusión. La realidad efectiva, que es sinónimo de complejidad, sigue sus procesos, sigue el acontecer de sus acontecimientos, sigue el recorrido de sus composiciones, descomposiciones y recomposiciones que se dan de manera singular en la multiplicidad de singularidades y procesos de singularización que Gilbert Simondon diría de individuación. La realidad no desaparece por arte mediático, ni por arte de la virtualización de las redes sociales, sino que reaparece con su propia contundencia. Cuando lo hace, despoja a las burbujeantes resonancias provisorias de su inútil, fugaz existencia. La crisis climática, la crisis ecológica está ahí, no ha desaparecido, sino que aparece cada vez más amenazante, anunciando desenlaces apocalípticos en el planeta. La destrucción planetaria llevada a cabo por el sistema mundo capitalista y sus recursos destructores están allí, de manera palmaria. A estas alturas del partido, a estas alturas de la historia de la civilización moderna, no se puede hablar sino de manera anacrónica e ingenua de las bondades del capitalismo. Al respecto, estamos ante gente que sufre de la obstaculización de sus sentidos, la obstaculización perceptual, y por lo tanto, si no es sensible a lo que ocurre, tampoco puede ser consciente de lo que ocurre y tampoco puede entender lo que ocurre, salvo sus deseos y su inclinación por sus patéticos gustos sadomasoquistas. Es gente que apuesta por el suicidio de la humanidad, creyendo que su gozo inmediato los va a mantener en una eternidad instantánea de las superganancias. Por eso se trata de hombres bizarros, monstruosidades subjetivas donde ha desaparecido toda humanidad, monstruosidades subjetivas de la cosificación generalizada, que aprueban el genocidio, que aprueban el asesinato, el ecocidio y los crímenes de lesa humanidad, que aprueban el asesinato del porvenir de los pueblos y las sociedades. Los otros, los impostores, los neopopulistas, que se han enaltecido de manera comediante de su teatro político progresista, se les parecen. En realidad son simetrías complementarias, porque tampoco les importa el futuro de las sociedades y los pueblos, tampoco les importa los horizontes de futuro y el destino de la humanidad, no les importa el porvenir, puesto que no ofrecen nada, solo se enquistan
se anclan, se mantienen de una manera inerte en la creencia de que su ilusorio discurso retórico es el que define lo que ellos creen que es la realidad, como si su retórica y sus discursos inventaran la realidad, como si su propaganda y publicidad sustituyera la realidad efectiva. La vulgaridad del discurso político en el presente es que en su desesperación, en su vacío mismo, en su ausencia de imaginación, retorna a anacrónicas concepciones que rayan en lo indigno, en la sumisión más vergonzosa, en el entreguismo, en lo que se ha venido a llamar en el discurso político de lo que se llamó la izquierda nacional, en el cipaísmo, en el perfil cipayo, es decir, en la concepción que pierde todo criterio de soberanía, en la extrema dependencia de la casta política, de una lumpenburguesía, apoyada además por gente que aplaude este comportamiento que hace desaparecer la soberanía y toda dignidad nacional. Tienen el tupé de llamar a todo esto democracia sin entender lo que significa la democracia y mucho menos el concepto de democracia y muchísimo menos la arqueología conceptual de la democracia. Se nota que vuelven a caer en esquematismos extremadamente simplones que expresan abiertamente su desconocimiento total. Peor aún cuando hablan de libertad, que ni siquiera llega a esa repetición mecánica ideológica descontextuada de la libertad de mercado, la libre empresa, guiada por la mano invisible del mercado. Ni siquiera llega a eso. Entienden por libertad la libertad que tienen ellos de gobernar, como si hubieran nacido para gobernar, como si fueran los únicos que pueden gobernar. Y si ha ocurrido antes algo que no corresponde a esta espera, a esta concepción, entonces eso ya no es democracia, eso ya no es libertad, eso es sencillamente algo que se les ocurre que es parecido a lo endemoniado, que además llaman socialismo y comunismo, sin entender tampoco qué es el socialismo y qué es el comunismo, confundiendo todo en una mezcolanza atiborrada de adivinanzas sin criterio. Esta es la gente que va a gobernar ahora. Incluso, por así decirlo, pecan de un excesivo localismo etnocentrado, autocentrado en sus propios prejuicios, pues olvidan que el país está en un continente y el continente está en un mundo, y lo que ocurre en el mundo afecta, y lo que pasa en el mundo afecta notoriamente a la política, y si no se responde a lo que pasa en el contexto, entonces no se tiene ni siquiera una posición política respecto al país, puesto que no se tiene una posición respecto al contexto. Como decía René Zabaleta Mercado, ser nacional es ser en el mundo, pero esta gente
obvia completamente el genocidio que se comete contra el pueblo palestino e incluso hace gala de decir algo que les parece apropiado al decir que van a reconocer al Estado genocida sionista. Todas las sociedades y pueblos del mundo, en contra de sus propios gobiernos, en muchos casos, se han levantado contra el genocidio del pueblo palestino, contra el crimen de lesa humanidad y las atrocidades que comete diariamente un sistemático exterminio. Como se ha venido diciendo a través de los activistas de derechos humanos, el silencio es cómplice. Entonces, esta derecha conservadora descontextuada, que cree que no está en el mundo ni en ningún presente, es cómplice del genocidio de Palestina. Si hay gente que aplaude este comportamiento insólito, entonces también es cómplice del genocidio y está exponiendo abiertamente su propia inhumanidad. Además, esta gente que va a gobernar obvia y olvida que estamos bajo una constitución promulgada el 2009 y aprobada por el 64% de la votación del pueblo boliviano. Si antes dijimos que el gobierno neopopulista, al no cumplir con la Constitución, es abiertamente inconstitucional, peor aún, estos derechistas que van a gobernar piensan cambiar porque se les ocurre, porque se les viene en gana la Constitución y además pretenden aplicar políticas que son abiertamente inconstitucionales sin consultar al pueblo sobre políticas internacionales, sobre la incorporación de dispositivos que fracasaron anteriormente en el mundo en la lucha contra las drogas, el narcotráfico y los estupefacientes. Esto es abiertamente inconstitucional y, como dijimos antes, todo gobierno inconstitucional, todo el que gobierna sin la Constitución es ilegítimo y por lo tanto frente al cual se puede declarar abiertamente la defensa de la Constitución en contra de un gobierno inconstitucional a quien no se le debe ninguna obediencia, más bien el desacato. La pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta situación tan vulnerable y de exposición abierta al desastre? Una primera respuesta que dimos corresponde a la destrucción del tejido social por la forma de gubernamentalidad clientelar, no solamente a la pérdida de la oportunidad y al derroche. La segunda respuesta que dimos ya comprende 40 años antes de este presente, 40 años donde también durante 2 décadas el neoliberalismo destruyó el aparato productivo, los recursos naturales fueron entregados a las transnacionales y fueron vendidas las empresas públicas. Entonces el camino de la privatización destruyó pues la economía del país. Es decir, por ambos lados durante 40 años, con dos versiones aparentemente opuestas, pero que comparten el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, se ha construido esta situación, la actual, que corresponde a un colapso económico,
a una vulnerabilidad extrema social por la desaparición del tejido social y la ausencia de la memoria, pues prepondera el olvido y se desatan comportamientos sumisos, subordinados, que han perdido toda capacidad de voluntad, de identidad y de propósitos propios para abrir horizontes. El neoliberalismo retornado se esfuerza por exaltarse respecto a lo que llama la crisis económica, que cree que solo tiene que ver con la discrecionalidad de la administración neopopulista y se olvida que también tiene que ver con el entreguismo neoliberal de hace 40 años. Olvidan lo principal. Los neoliberales comparten con los neopopulistas el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. La inhibición de nuestras capacidades, la obstaculización de nuestro desenvolvimiento tiene que ver precisamente con este modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Continuar con el mismo no equivale a otra cosa que repetir la triste historia y el increíble drama de la cándida Heréndida y su abuela desalmada. Por lo tanto, caen en lo mismo prácticamente que los neopopulistas: hacer promesas, presentarse como salvadores de la patria cuando son sus sepultureros. Respecto a una evaluación crítica o a las exigencias de un balance crítico, este no existe, brilla por su ausencia en ambos lados, neoliberales y neopopulistas, salvo quizás una exposición que tiene una mirada regional y que trata desde la región mirar el país entero en toda su cobertura. Sin embargo, lo hace desde lugares comunes que tienen que ver con las concepciones regionales, que no son otra cosa que ideologías particulares situadas en contextos menores. Decir que nos hemos equivocado no basta. Decir que no se puede gobernar el país sin los indios y sin los cambas no es suficiente. Son todavía aleteos de pájaro desorientado. En primer lugar, cambas e indios son nombres demasiado globales, demasiado generales como para decir algo. Tampoco se puede reducir ciudades como Santa Cruz y El Alto, que se presentan en esta pretendida o búsqueda de evaluación crítica como ciudades o urbes capitalistas, reduciendo la condición urbana de estas ciudades, su complejidad, a una condición capitalista, cuya acepción está reducida de por sí a las compulsas en el mercado, a los circuitos mercantiles y monetarios, y a la implementación de industrias que todavía están limitadas a una competencia local. Obviamente el capitalismo no es eso. En primer lugar, el capitalismo es un sistema mundo, no solamente un modo de producción mundial. Como ya lo dijo Emanuel Wallenstein, no hay historia del capitalismo nacional, obviamente mucho menos de ciudades. Hay una historia del capitalismo mundial, del que participan las formaciones sociales, los países, las formas que adquiere en su singularidad
el desenvolvimiento capitalista a nivel mundial, fuera del alcance general, que no tiene mucho alcance, y fuera de las buenas intenciones, aquí también se nota la ausencia de un balance crítico, porque falta precisamente la crítica. Ya sabemos desde Manuel Kant que la crítica es colocar las condiciones de posibilidad en el inicio para comprender precisamente los desenvolvimientos, los desplazamientos, las composiciones que se dan a partir precisamente de las condiciones de posibilidad de la experiencia y del conocimiento. La crítica equivale al iluminismo, a iluminar en la pluralidad de la complejidad, sinónimo de realidad efectiva. Iluminar no quiere decir de ninguna manera homogeneizar la pluralidad y la complejidad en una síntesis aparente, por más dialéctica que se la enuncie. Iluminar significa hacer visible las dinámicas moleculares de la sociedad, hacer visible las composiciones y recomposiciones de las singularidades de una formación social. No solamente hay, pues, dos regiones, la oriental y la occidental, sino muchas regiones y muchísimas más microrregiones. No solamente hay dos ciudades, sino muchas ciudades, incluyendo las ciudades intermedias, además de los pueblos dispersos en toda la geografía de las territorialidades. Las ciudades y las poblaciones no se reducen, pues, al capitalismo, lo exceden y lo anteceden. Son substratos en los que se desenvuelve o se asienta el capitalismo bajo las formas, en primer lugar, mundiales, adquiriendo formas singulares en el país y localmente. Se trata de tomar en cuenta los medios, los entornos, los ecosistemas, los nichos ecológicos, dentro de los cuales se encuentran las ciudades como nichos humanos, dentro de contextos de la ecología compleja. El capitalismo es quizás un concepto equivocado que ha sido útil a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, pero que quizás muestra sus propios límites durante fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Se puede decir, para esclarecer, que el sistema mundo capitalista se encuentra dentro de los contextos que hacen al devenir de la civilización moderna. Tampoco se puede reducir la modernidad a las impresiones que se dan lugar socialmente a partir de la Revolución Industrial Británica. La modernidad es un concepto estético elaborado por los poetas malditos, otorgándole la plasticidad de la vertiginosidad y del cambio. Shakespeare habló en La Tempestad de cuando todo lo sólido se desvanece en el aire. Puede decir que la modernidad pone en suspenso las instituciones tradicionales y las estructuras sociales tradicionales y las coloca en la exigencia de sus propias transformaciones que no pueden detener. Frente a esta vertiginosidad oponen la restauración del Estado oriental, puesto que allí nace el Estado, con el objeto de detener la vertiginosidad de las transformaciones permanentes y de la plasticidad estética. Como respuesta a la experiencia de la vertiginosidad,
Se da el iluminismo como crítica. Comprende la crítica como deconstrucción de las narrativas conservadoras. Desprende la crítica como apertura, rompiendo obstáculos epistemológicos. La modernidad tiene que ver en esa vertiginosidad, en esas transformaciones estructurales con las conquistas sociales, con las conquistas democráticas. Y a partir de esta interpelación con el devenir ideológico que quiere interpretar políticamente a lo que ocurre. Ahí está el liberalismo anticlerical, anticonservador, que busca establecer un Estado de derecho, una república basada en la compensación de los poderes, por lo tanto, en el equilibrio de poderes, lo que corresponde a combinar el carácter represivo del Estado con el reconocimiento matizado de los derechos conquistados, pero limitados al poder constituido. Como devenir liberal viene la ideología socialista, como demanda de la extensión y expansión multiplicada de los derechos, buscando la igualación de la gente en sociedades que desataron las desigualdades a partir del modo de producción capitalista, heredando otras desigualdades de las sociedades precapitalistas. Es extraño escuchar a los neoliberales y al discurso neoliberal que contrasta, enfrenta un entendimiento disminuido, restringido y encasillado del liberalismo, que no es otra cosa que conservadurismo actual, al socialismo, cuando el socialismo forma parte del devenir liberal. Esto demuestra el desconocimiento y la incultura de estos neoliberales restringidos a un discurso mecánico y pretendidamente técnico, que de técnico solamente tiene una orientación plana, que usa los ejes cartesianos para evaluar la oferta y la demanda, un reducto abstracto de lo que ellos llaman mercado, que no se parece de ninguna manera al mercado efectivo, puesto que, aprendiendo de Fernand Braudel, de sus análisis e investigaciones históricas de las estructuras de larga duración, el capitalismo en realidad se opone al mercado, porque el capitalismo no es otra cosa que el monopolio y por lo tanto la usurpación de la tierra, de los medios de producción, de los recursos naturales y el despojamiento de la energía corporal de los trabajadores. Entonces, esta pretendida evaluación, con buenas intenciones de hacerlo, se circunscribe a inocentes apreciaciones que en realidad son prejuicios anteriores recogidos y movidos para buscar hacer una evaluación. No se puede hacer una evaluación crítica con prejuicios y menos con conceptos anacrónicos preestablecidos. En todo caso, hay que considerar la intención de evaluación, que ya es un punto de partida. De lo que se trata es hacer una evaluación crítica de 2 siglos fracasados de la República fracasada. Partamos del reconocimiento del error, de la negación de los otros, de la negación de la alteridad, para empezar precisamente a abrir las perspectivas al análisis de la complejidad. Esto equivale a decir que no hay solución ahora a la crisis múltiple del Estado-nación, incluyendo al Estado plurinacional
que es el cambio de nombre del Estado-Nación, puesto que no se han hecho las transformaciones estructurales e institucionales de un Estado experimental, como dice Boaventura de Sousa Santos, que transite hacia lo plurinacional y en nuestro caso a lo plurinacional comunitario y autonómico. Lo que ocurre ahora no es otra cosa que un desenlace provisorio en procesos mayúsculos de decadencia múltiple, social, económica, cultural, ética, desbordando en el ecocidio. Démonos la oportunidad de hacer una evaluación crítica colectiva en términos de una pedagogía política y cultural donde participemos todos. Descartemos para hacerlo a los que siempre han obstaculizado nuestras posibilidades, los eternos oportunistas, los eternos chantas, los que hablan a nombre de los otros y de nosotros, los que se presentan como salvadores de la patria y están de vuelta para hacer negocios con sus amigos, prestándose dinero, ampliando nuestras deudas impagables. Dejemos de mentirle al pueblo y digamos lo que ocurre. Estamos al borde de un colapso económico total. En río revuelto, ganancia de pescadores. En momentos de crisis, la burguesía nacional pretende hacer grandes negocios. La burguesía que ha guardado los dólares y los ha acumulado, la banca que ha esquilmado a los ahorrantes y no les ha devuelto los dólares, buscan hacer negocio comprando gasolina y diésel y venderlo en el mercado nacional a precios internacionales. Esa es la clase de salvadores de la patria que tenemos. El secreto para salir de la encrucijada se basa en la solidaridad, no en la competencia, en la asociación, no en la disputa, en la memoria, no en el olvido, la confraternización, no en la diferencia y las desigualdades. Amar el país es amar lo que es el país, lo que son sus pueblos, sus poblaciones, sus perfiles antropológicos, culturales y regionales, amar sus ecosistemas, sus nichos ecológicos y sobre todo amar la posibilidad de liberar la potencia social creativa.